Opinión independiente. Te adelantamos un rato. En los últimos años, una de las instituciones públicas que más reclamos genera es el registro civil. Seguramente a través del WhatsApp muchos auditores nos van a seguir contando, nos van a volver a contar su experiencia, la demora en obtener hora, la dificultad, siempre las horas absolutamente copadas, y también una atención no muy diligente en el sentido pausada, por usar un término suave. Bueno, hay más. Hay de hecho una querella por cohecho por el registro civil. ¿Por qué? Porque hay una mafia de tráfico de horas. Una organización delictual, porque ese es el término que hay que usar, integrada entre otros por funcionarios del registro civil, que copaban las horas, las tomaban ellos, copaban los espacios de hora. ¿Para qué? Para después vender esos boletos, esas horas asignadas. Esto ya es el sumum de la corrupción, digamos, ser funcionario de una institución, copar las horas de atención al público para cobrar, para entregar los boletos, digamos, o esos espacios de atención. Puede ser injusto centrar todo en el registro civil, la corrupción siempre es transversal, pero cuando hay una institución que durante tanto tiempo fue bien ejemplar, el registro civil en relación a su manera de modernizarse, en cómo estaba funcionando en relación a sus pares latinoamericanos, por ejemplo, y esta degradación que ha tenido, algunos dirán la pandemia, sí, pero resulta que los efectos de la pandemia se han quedado en el aparato público gigantescamente. El otro día escuchábamos cómo los jueces ya no quieren seguir, o bueno, buena parte de los jueces seguir, volver a la presencialidad, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay que poner ojo, porque estos son pequeños síntomas de algo que si no se ataca al momento, bueno, la degradación puede ser mayor. Pero esto es gravísimo. A ver, el registro civil, del cual todos dependemos, ¿no? Certificados para hacer los trámites, la validación finalmente de la legalidad pasa muchas veces. Certificados de nacimiento, todos dependemos del registro civil en más de una ocasión y cada cierto tiempo también. Y con urgencia. Entonces, aquí estamos hablando, del abuso ante la vulneración de las personas que necesitan un trámite urgente y por el cual finalmente tienes que pagar, porque si no, no les queda otro. Afortunadamente se ha presentado una querella criminal que la ha presentado el propio registro civil, también eso hay que reconocerlo, porque detectó esto, pero yo insisto, a veces estos son síntomas de cosas que están pudriéndose, de instituciones que no están dando el ancho y donde los sistemas de fiscalización a veces no son suficientes. Ahora, que hay funcionarios pro en el registro civil, obviamente son la mayoría, si nadie pone en duda aquello. El problema es si hay capacidad de detectar de manera oportuna estas redes, insisto, de corrupción que empiezan a instalarse y desbaratarla. A ver, ¿cuántos casos así tenemos de denuncias realizadas, querellas presentadas que no terminan en nada? Bueno, muchísimo. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, que hay una investigación por el fraude en Carabineros? ¿No es cierto? ¿O se le olvidó? ¿En qué está eso? Entonces, a veces uno tiene la sensación que cuando se detectan estas cosas, se empieza a investigar, la justicia demora tanto y uno se pregunta por qué. Acá hay muchísimas cosas que analizar. Hice un ejercicio que también se lo voy a comentar a los auditores, porque ¿qué es lo que pasa? Lo que hacían acá, este grupo organizado, podríamos decir o no, del cual forman parte funcionarios del registro civil, lo que hacían era ingresar al sistema de agendamiento de horas en el registro civil y copar con la mayor cantidad de reservas que se puedan. Por ejemplo, tenían 150 horas y luego de eso ellos, a través de dos métodos, de manera presencial en las oficinas, captaban a distintas personas que las veían con suma urgencia, sin hora, y les vendían una de estas reservas, o también lo hacían a través de redes sociales. Y la gente podía comprar su hora a través, desde 8.000 a 100.000 pesos.
según la urgencia, según el documento. ¿Y cuál es el ejercicio que yo les decía que hice? Ingresé a registro civil, a las oficinas, para poder realizar un trámite que muchos de nosotros tenemos que hacer cada cierto tiempo, que es la renovación de la cédula de identidad. Lo puse en la comuna de Santiago, en Santiago, y lo estoy buscando hoy, 28 de febrero, y nos tienen hora, o me ofrecen la hora más pronto, en la comuna de Santiago para el próximo 4 de mayo. Estamos a 28 de febrero. Y es para un documento que todas las personas necesitan en caso de que se haga un control de identidad, lo que sea. La cédula vencida puede ser inhabilitante en muchísimos casos, y una persona que está buscando hoy, 28 de febrero, tiene que esperar 2 meses completos y un poco más para poder tener recién la hora para llegar al servicio y realizar todo lo que es la tramitación. Eso es parte de lo que muchos auditores también nos comentan, el retraso de los servicios. Porque claro, se dice, hay registros civiles que abren de las más de 400 oficinas que hay a lo largo del país, que abren a las 8 de la mañana, 8:30, a las 2 de la tarde ya cierran, están hasta las 5:30 trabajando quizás de manera interna los funcionarios, pero la atención al público dura muy poco. Muy poco. Y al final son muy pocas horas. La gente necesita hacer trámites con la mayor celeridad posible. Acá estamos hablando, por ejemplo, de... son muchísimos los trámites que se tienen que hacer. Ustedes lo saben, los auditores en el registro civil. Y claro, muchos nos dicen acá, ¿por qué trabajan hasta las 2? Escuchábamos también a uno de los presidentes de la Asociación de Trabajadores del Registro Civil, de los trabajadores del Registro Civil, que comentaba que efectivamente ellos trabajan hasta más tarde. O esta era la lógica, trabajaban hasta más tarde. Es Humberto Miranda, presidente de la Asociación Nacional de Empleados del Registro Civil de Chile, que dice, ellos también trabajan hasta pasadas las 5:30, 6 de la tarde, pero la atención a público es hasta las 2. El punto es que el registro civil es de atención a público. Mira, es impresionante porque uno escucha o lee la opinión de los auditores y la sensación es que como que de un día para otro, o bueno, no, en un periodo largo nos dimos cuenta que hay mucha corrupción. No sé si es tanto o tan poca, pero no es el país probo del cual tanto se vanagloriaba tanta gente. Y resulta que la corrupción es mucho más de lo que imaginábamos. Y cuando hablo de la corrupción también está asociada al crimen organizado. A ver, ¿cuáles son las grandes preocupaciones a nivel internacional? Y aquí estoy entrando ya a materias más espesas, ¿no es cierto? El crimen organizado, narcotráfico, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las grandes preocupaciones? El crimen organizado se instala, prolifera, se desarrolla en buena medida gracias a la corrupción. Puede ser también a través del amedrentamiento, la obligación a través de la amenaza para que determinadas personas actúen, pero también es a través de la corrupción. Y cuando hablamos de la corrupción hablamos en todos los estamentos, no estamos hablando solamente en funcionarios públicos, también hablamos del mundo privado, pero también hablamos de policías, jueces, todo eso. Por aquí decir, oye, puede haber corrupción a nivel de los jueces. Eso no se puede pronunciar en Chile. No, esto es como instalar una bomba. No, hay que hablarlo. ¿Por qué? Porque si ocurre en todo el mundo, también aquí podría ocurrir, si es que no está ocurriendo ya. Y estoy hablando de corrupción vinculada al crimen organizado, por ejemplo. Y las policías, bueno, también las policías. Y el mundo político, por supuesto, también el mundo político. E incluso agrego, y la prensa también, ¿por qué no? Hemos sido tan pudorosos que yo creo que no es un problema de pudor. Yo creo que ha habido muchos que han querido barrer la basura abajo de la alfombra porque saben que esto existe y saben que esto también es peligroso. Entonces, a veces nuestra sociedad es tan poco franca para debatir ciertas cosas, y estoy hablando incluso a nivel del mundo político, del mundo de las autoridades, que como no hay franqueza para debatir ciertas cosas, esas cosas no se enfrentan y no se afrontan. Entonces, hablar de corrupción no significa que estemos acusando a todos de corruptos, sino que estamos diciendo que hay visos de una corrupción mucho mayor de la que se ha imaginado en nuestro país, y que si no se alerta sobre eso y no se actúa sobre eso, cuando nos demos cuenta va a ser tarde, porque la corrupción va a haber ya, como un cáncer, invadido muchos espacios. El punto es que acá nos dicen auditores que efectivamente hay que modernizar los servicios públicos en muchísimos aspectos, pero acá fue esta misma modernización la que abre paso a que se realicen este tipo de malas prácticas. Lo que decía Humberto Miranda en esta entrevista de la cual estábamos hablando hace unos minutos atrás, es que esto fue como una especie de caldo de cultivo para las malas prácticas. Ese fue el término que usó.
y que efectivamente hay muchas más malas prácticas que se están realizando en el registro civil. El punto es que no es primera vez que hablamos de esto, no es primera vez que se habla de las malas prácticas no solamente en el registro civil, sino que lo hemos hablado también en Carabineros de Chile, las mismas malas prácticas que se realizan en el Congreso. Hablábamos hace unos meses atrás del uso de estas tarjetas de benzina de los parlamentarios. O sea, cuando queremos hablar de malas prácticas podríamos tener centenares de ejemplos. El punto es que constantemente se van poniendo sobre la mesa, salen a la palestra, pero ¿cuándo se hace algo por trabajar en eso? Lo que piden, por ejemplo, los funcionarios del registro civil es que haya un cambio en las esferas directivas. ¿Podría servir? No lo sé. Podría servir, pero yo no sé si la corrupción viene de las esferas directivas o de algunos de los funcionarios del registro civil. A ver si aquí hay defensas corporativas que son muy peligrosas. La defensa corporativa, digamos, y a veces ocurre para mantener el poder de esa organización, hay una defensa a todo evento, incluyendo funcionarios corruptos, y eso no puede ser. De ahí viene el concepto de defensa corporativa, ¿no es cierto? Bueno, defiendo este cuerpo, ¿por qué? Porque aunque haya malos elementos en este cuerpo, nosotros juntos podemos conseguir más. Bueno, es una manera de ver las cosas, pero no una buena manera de ver las cosas. Yo insisto en el fenómeno de la corrupción, y yo insisto, y también quiero decir, la corrupción es transversal, no hay sociedad, digamos, inmune a ella, pero sí hay sociedades que están más alertas que otras. Y hay una sensación de que la nuestra está muy poco alerta a la corrupción. En una especie de chauvinismo, de sentirse distinto y por lo tanto inmune a determinadas cosas, e inmunes no estamos. Porque ya la corrupción está aquí, siempre ha estado en Chile la corrupción, a ver si tampoco glorifiquemos el pasado. En Chile siempre hubo corrupción, pero durante un buen tiempo dijimos sí, pero con estándares tan bajos, fíjate que los rankings indican que no le crea los rankings, la corrupción campea hace ya un buen tiempo. La radio, análisis y opinión independientes.